Bienvenidos al curso de análisis matemático. Continuamos desarrollando el tema de sucesiones y series de funciones, segunda parte. En el video anterior habíamos definido lo que es una sucesión de funciones y estudiamos el término que significa convergencia puntual, ¿ok? Pero convergencia puntual de una sucesión. O sea, habíamos estudiado entonces tomar una familia de funciones definidas en las funciones que son acotadas, donde todas ellas tienen un dominio común, y habíamos estudiado qué significa esto. ¿Qué pasa? ¿Qué significa el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión? ¿Y qué significa cuando esto tiende a una cierta función f de x? Habíamos estudiado dos ejemplos. En este caso vamos a trabajar con series de funciones. Entonces, la definición para una serie es la siguiente. Dada una sucesión de funciones acotadas, es decir, dada una sucesión fn, n variando desde 1 hasta infinito, esas n pertenecientes a las funciones acotadas, ¿verdad? Definimos las sumas parciales, en este caso análogo al caso de series numéricas. ¿Cómo vamos a definir las sumas parciales? Bueno, por ejemplo, las sumas parciales Sn de x no va a ser otra cosa que f1 de x más más fn de x para cada x perteneciente o para cada punto perteneciente al dominio. ¿Ok? Entonces, las sumas parciales van a venir dadas de esa manera. ¿Ok? Y nosotros diremos, digamos así, que la serie, permítanme escribirla así, suma desde k igual 1 hasta infinito f sub k de x, la serie de funciones, porque ahora aquí voy a tener una serie de funciones, converge para cada x perteneciente a D, ¿ok? Si el límite, o vamos a decirle así, si existe, si el límite cuando n tiende a infinito de Cn de x existe, vamos a ponerlo acá nuevamente, para cada x en el dominio. Entonces, el asunto para estudiar la convergencia puntual de una sucesión de funciones es mirar la convergencia puntual de las sumas parciales, vistas ellas ahora como una nueva sucesión de funciones. Y para ello vamos a hacer un ejemplo nuevamente, porque repito, analíticamente se pueden establecer las definiciones en términos de epsilon y delta, pero nos interesa estudiar, hacerlo con un ejemplo. Vamos a hacer un primer ejemplo. Imagínense que definimos esta función fn de x, vamos a definirla como la función que va a valer 0 y 1. Va a valer 0 si estoy trabajando en el intervalo 0, 1 sobre n unida con el intervalo 1, 1 entre n, 1 abierto, y va a valer 1 si estoy mirando el intervalo 1 entre n más 1, aquí vamos a poner 1 y cerramos, ¿ok? Unido, 1 sobre n, perdón, unido con el punto 1, ¿ok? Vamos a definir esa sucesión de esa manera, ¿ok? Y la pregunta es entonces, ¿cuánto vale esto? O sea, ¿será que esto tiene sentido? Esta serie converge puntualmente. Y si converge puntualmente, ¿a qué cosa? O sea, ¿a qué cosa converge? ¿Ok? Entonces uno nuevamente, antes que ponerse a escribir definiciones de forma mecánica,
uno tiene que mirar las gráficas de estas sucesiones. ¿Ok? Hay que mirarlas, hay que irlas sumando, como uno sabe sumar funciones en un curso de cálculo 1, y bueno, ir sacando la cuenta. Vamos a comenzar. Primero para n igual 1, ¿verdad? Uno toma valor n igual 1, entonces vamos a graficar quién es f1 de x. f1 de x, según la definición, sustituyendo el parámetro, va a ser 0 y 1. 0 si estamos trabajando en el intervalo 0, 1 medio, unido con el 1, 1, ¿verdad? Pero este 1, 1 abierto es el vacío. Esto da vacío. Y el vacío unido con cualquier cosa da cualquier cosa. Entonces acá ya sé que esto vale 0 si estoy trabajando en el intervalo 0, 1 medio. Y va a valer 1 si ahora sí visualizamos el intervalo 1 medio cerrado, 1 cerrado, unido con el punto 1. Pero si yo observo 1 medio, si observo esto unido con esto, este punto es redundante, o sea que perfectamente yo puedo expresar esto así. Y ahí tengo mi primera función. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Bueno, ustedes cuando hacen la gráfica, pónganle por acá 0, acá está 1, acá está 1 medio, pónganle que aquí esté 1. La gráfica vale 0 en 0, 1 medio, aquí vale 0, aquí abro, aquí vale 1, cierro acá y tengo. Y esta es f1. Esta es la gráfica de la función f1 de x. Por definición, ¿quién sería la primera suma parcial? La primera suma parcial es, o sea, para ahora n mayúscula, n igual 1, la primera suma parcial S1 de x no es otra cosa que f1 de x, que es la que acabo de dibujar. No hay problema. Ahí la tengo. Eso lo guardo. ¿Ok? Esta primera suma la guardo y vamos a la siguiente. Para el siguiente caso, vamos entonces a tomar n igual 2. n igual 2, vamos a graficar quién es f2 de x. f2 de x en este caso vuelve a ser, sustituyendo el parámetro, 0 y 1. Entonces, fíjense, si tomo 0 y estoy tomando n igual 2, va a valer 0 cuando x lo tengo perteneciente al intervalo 0, 1 tercio, unido con el intervalo 1 medio, 1. ¿Ok? Y va a valer 1 cuando considero el intervalo 1 tercio, 1 medio, cerrado, ahora aquí lo colocamos cerrado, unidos con el punto 1. ¿Ok? ¿Y cómo es la gráfica de f2 en este caso? Bueno, rápidamente ustedes hacen su gráfica, tienen que hacerla porque si no, no van a tener idea de lo que están calculando. Aquí está 0, aquí está 1, entonces sigo las instrucciones como es f2, aquí ubico los puntos, pónganle ustedes que aquí esté 1 tercio, estoy haciendo el dibujo sin escala, pero yo les sugiero a ustedes que tomen un papel cuadriculado inclusive, y hagan estos ejercicios en un papel cuadriculado y sobre una escala fija para que ustedes vean el efecto. Entonces aquí vale 0, ¿verdad? Aquí abierto, entre 1 tercio y 1 medio vale 1, acá cierro, aquí vale 1, cerrado ambos extremos, acá vuelve a valer 0, abro y abro 0, y acá vuelve a valer 1. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? 0, 1 tercio, 1 medio, 1, 1, ¿ok? Y esta sería la gráfica de f2 de x, ¿ok? De mi segunda función, pero no de la suma parcial. A partir de esta gráfica de f2 y a partir de la gráfica de f1, con las dos, yo voy a sumar esas dos funciones y voy a obtener la gráfica de S2. ¿Cómo? Bueno, permítanme borrar esto. Lástima que no pueda tener todo junto. Pero ahora, S2 de X, acuérdense que siempre aquí estoy pensando X perteneciente a D, que en este ejemplo particular no es otra cosa que el intervalo 0, 1.
S2 de X no va a ser otra cosa que F1 de X más F2 de X. Y si ahora ustedes miran las gráficas que yo dibujé anteriormente, F1 y F2, y las suman, ustedes se van a dar cuenta que la suma de estas dos gráficas les va a dar lo siguiente. Va a ser 0 y 1, 0 cuando X vale 0 y 1/3, y va a valer 1 cuando X vale 1/3 cerrado 1. ¿Por qué eso ocurre así? Porque, repito, permítanme hacer un poquito de énfasis en ello. Cuando yo grafiqué la primera función F1, yo había obtenido una cosa así. Pónganle que esto es 0, 1 y pónganle que esto es 1. ¿Ok? La primera gráfica F1 había dado una cosa así y aquí estamos en un medio. La otra gráfica, vamos a tratar de hacerla por aquí chiquitica, F2, habíamos dicho que era una cosa así, pónganle que esto es 1, nuevamente, aquí tenemos un puntico 1, pónganle que aquí estaban los valores 1/3, 1/2, ¿verdad? En lo demás vale 0, pero aquí en este pedacito, aunque esté aquí cerrado y cerrado, y aquí este era cerrado y cerrado. Bueno, esta sería F2, ¿verdad? F1, F2. Y fíjense que tenemos este escalón de aquí, lo demás vale 0, F1. Tenemos que F2 también, aquí vale 0, aquí vale 0. Pero este escaloncito sería un poco más chiquito. Vamos a achicarlo un poco. Aquí, aquí. Este escaloncito vale 1. Esto es nivel 1, insisto. Vale 1 en 1/3, 1/2. Yo sé que por el marcador no se ve bien porque el marcador es grueso y estoy escribiendo muy pegadito. Pero entonces es como que si ustedes agarraran este escaloncito y se lo pegaran aquí al lado de la función F1. Lo mismo va a pasar con F3. O sea, si ustedes hacen la gráfica de F3 y lo suman a F1 y a F2, va a pasar algo parecido. Claro, porque lo que les estoy diciendo es que la suma de estas dos funciones les va a generar, les va a permitir obtener una gráfica que ahora va a llegar hasta 1/3. Aquí todo va a valer 1, pongámosle 1, aquí va a valer 1, aquí abierto, y aquí en todo lo demás va a valer 0. ¿Ok? Y esta gráfica que estoy dibujando acá no va a ser otra cosa que la gráfica de S2 de X. ¿Ok? Insisto, esto es aquí pegadito 1/3. Entonces, de la misma manera, ustedes ahora pueden determinar quién es F3. Se las doy para complementar. F3 de X no va a ser otra cosa que 0 y 1 otra vez. ¿Dónde va a valer 0 y dónde va a valer 1? 0 va a valer 0 cuando estemos en el intervalo 0, 1/4 abierto, unido con 1/3, 1 abierto. Y va a valer 1 cuando nos coloquemos en el intervalo 1/4, 1/3 cerrado, unido con el punto 1. Y nuevamente ustedes les dejo como ejercicio que grafiquen esto. Y cuando ustedes estiman cuánto vale, o sea, ustedes quieren saber quién es ese 3, que no es otra cosa que F1 de X más F2 de X más F3 de X, ustedes visualicen la gráfica de F1, que ya la hicimos, la gráfica de F2, que ya la hicimos, la gráfica de F3, que se la estoy dejando de ejercicio, pero que se hace igual, que es el mismo argumento, el mismo razonamiento que realizamos para F1 y para F2, y ustedes pueden observar, deberían de concluir que la función S3 en este caso va a ser definida o va a estar definida de la siguiente manera. Va a valer 0 cuando X está en este intervalo 0, 1/4 abierto, y va a valer 1 cuando X está en el intervalo 1/4, 1 cerrado. Y si así ustedes siguen sucesivamente,
no continúo para no agotarlos, ¿qué vamos a concluir? Que en la medida que ustedes vayan sumando, acá el límite, cuando n tiende a infinito de Sn de x, no va a ser otra cosa que una cierta función f de x, donde mi función f de x va a ser igual a 1 para todo x perteneciente al intervalo 0, 1. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que este es un caso, uno de los pocos casos, este es un ejemplo muy bonito, en donde vamos a poder mirar cuánto converge, o sea, vamos a poder concluir que esta serie de funciones que definí en este ejercicio, desde 1 hasta infinito, fn de x, va a ser igual a 1 para todo x perteneciente al intervalo 0, 1. Este es un caso de una serie que converge puntualmente a este valor. Este valor pensado como la función idénticamente igual a 1 en este intervalo de acá. Este es un ejemplo, pero estudiar la convergencia de series, de funciones, es un temazo. Y por eso vamos a desarrollar un segundo ejemplo que es mucho más breve que el anterior. Imagínense ahora que estamos mirando nuevamente x a la n con n mayor o igual que 1 y con x perteneciente al intervalo 0, 1. ¿Ok? Imaginemos que tenemos esa sucesión de funciones. ¿Quién sería ese 1 de x? Ese 1 de x sería f1 de x, que no es otra cosa que x. ¿Quién sería ese 2 de x? Ese 2 de x rápidamente habíamos dicho que era cuando n vale 1, ¿verdad? Vale x. Cuando n vale 2, bueno, inclusive aquí la puse con n mayor o igual que 1, pero podemos arrancarla desde 0. Vamos a tomarla desde 0. Y entonces aquí permítanme hablar de ese sub 0. Entonces la primera función, vamos a volverla a escribir acá, permítanme decirlo así, S0 de x, en este caso va a ser la función constantemente igual a 1. Después S1 de x va a ser entonces 1 más x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto, acuérdense que voy sumando. Después S2 de x no va a ser otra cosa que 1 más x cuadrado. Y ustedes pueden ir graficando esa función en el intervalo 0, 1. ¿Ok? Pero en este caso nos vamos a ayudar un poquito con lo que sabemos de sucesiones y series numéricas. Yo puedo trabajar y entonces Sn de x no va a ser otra cosa que 1 más x más x a la n. Y por propiedades que yo sé de polinomios, esto que está aquí no va a ser otra cosa, permítame escribirlo así, 1 menos x elevado a la n más 1, todo esto dividido, permítame escribirlo así, paréntesis acá, todo esto dividido entre 1 menos x. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer n tender a infinito para cada x en el intervalo 0, 1. O sea, fijamos el x, lo vamos a dejar como un parámetro, por supuesto, pero imagínense que lo tienen fijo y arbitrario y tomamos límite sobre el parámetro n. Y nosotros, repito, eso lo demostramos en los videos de sucesiones numéricas, nosotros tenemos este resultado, que el límite, cuando n tiende a infinito de x a la n, esto vale 0, si y solamente si módulo de x es menor que 1. Eso se demuestra utilizando la definición de límite. Utilizando este resultado, nosotros podemos ver que esto, el límite de esto, ¿verdad? X a la n más 1, ¿ok? Lo escribí así, 1 menos x a la n más 1 entre 1 menos x, esto va a ser exactamente 1 entre 1 menos x para cada x perteneciente al intervalo 0, 1. Porque si x está en 0, 1, el módulo de x va a ser menor que 1 y este factor que está aquí da 0. Por lo tanto, lo que puedo concluir en este ejemplo es que el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas parciales va a ser igual a 1 sobre 1 menos x.
En consecuencia, lo que puedo concluir es que esta serie, desde n igual 0 hasta infinito de x a la n, esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos x, si y solamente si módulo de x es menor que 1. Y si esto ocurre para módulo x menor que 1, particularmente, esto va a ser igual en el intervalo 0,1, que es el ejercicio que teníamos planteado. Bueno, con este ejemplo, entonces terminamos el estudio de series de funciones y terminamos los ejercicios y los ejemplos de este video.